Recientemente, Jimin fue visto nuevamente cerca del edificio de HYBE, acompañado por su guardia de seguridad. Esto ha generado especulaciones entre los fans, quienes creen que podría encontrarse en medio de grabaciones o preparando un nuevo proyecto. Es una gran alegría poder tener noticias y avistamientos de él en estos días, ya que siempre me emociona verlo activo. Por otro lado, también esperamos pronto novedades sobre Jungkook, quien, desde la celebración de su cumpleaños, no ha realizado transmisiones ni publicaciones. De corazón, les deseamos a ambos mucho éxito en todos los proyectos que estén desarrollando. A ver, quiero hablar de algo que muchísimas personas me han estado comentando últimamente y que la verdad no podemos ignorar. Todas esas situaciones raras, pesadas y hasta absurdas que están viviendo Jimin y Jungkook desde que salieron del servicio militar. Porque sí, ellos volvieron para retomar sus carreras, para reencontrarse con los fans, para seguir regalándonos música, presentaciones y momentos lindos. Pero en vez de tener paz y disfrutar su regreso, lo que han recibido en varias ocasiones es odio, ataques y cosas que simplemente no tienen sentido. Y ojo, no hablo de críticas normales que cualquiera puede tener como figura pública. Hablo de ataques directos, de invasiones a su vida privada y de un nivel de acoso que no debería sufrir nadie, ni siquiera alguien que esté bajo los reflectores. Empecemos por Jimin. Pobre Jimin, sinceramente. Hay sectores de fans, sobre todo los Taekookers, que se han encargado de cargar contra él como si fuera el culpable de absolutamente todo. Lo acusan de meterse en una supuesta relación entre Jungkook y Taehyung, una relación que solo existe en las cabezas de estas personas, y solo por ese rumor absurdo lo han atacado sin parar. ¿Se dan cuenta lo grave que es? Porque no estamos hablando solo de comentarios en redes, sino de amenazas directas contra su vida, de odio injustificado que se repite y se repite sin parar. Y al final, ¿por qué? ¿Por existir? ¿Por ser cercano a Jungkook? Es ridículo, y si muchos dicen puede solo haber escrito para llamar la atención, pero eso no cambia en nada, que la amenaza está hecha y que nosotros no sabemos cómo esa persona maneja su mente. Jimin es un artista increíble, un bailarín y cantante con un talento que nadie puede negar. Y aún así, hay gente que se empeña en verlo como un obstáculo en una fantasía inventada. Y si pasamos al caso de Jungkook, tampoco es que esté en mejores condiciones. Desde que salió del ejército, ha tenido que soportar un nivel de acoso impresionante. O sea, gente entrando a su casa, creyendo que porque son fans, él tiene la obligación de abrirles la puerta y recibirlos. Eso no tiene lógica alguna. Nadie, absolutamente nadie, tiene la obligación de dejar entrar desconocidos en su casa solo porque lo admiren. Jungkook incluso lo dijo claramente en un live, que si volvía a pasar, iba a llevar a esas personas directamente a la comisaría. ¿Y qué creen que pasó? Pues que en lugar de parar, algunos siguieron acosándolo. Se paran afuera de su casa, la graban como si fuera una atracción turística, filtran información privada de su familia, como direcciones o documentos. Eso ya no es fanatismo, eso es una invasión gravísima a la privacidad y debería tener consecuencias legales serias. Y aquí viene lo peor de todo. En lugar de señalar y culpar a quienes cometen esas barbaridades, hay quienes deciden culpar a Jimin y a Jungkook, como si fueran ellos los responsables de la locura ajena. Y no funciona así. Ni Jimin ni Jungkook tienen la culpa de que un grupo de personas decida comportarse de manera tóxica, acosadora o hasta peligrosa. Pero la narrativa de algunos es siempre la misma, que si Jungkook no pone un alto a los Taekookers, que si Jimin provoca a los haters. ¿En serio? ¿Ustedes creen que esas personas, que ya han demostrado que no escuchan razones y que viven encerradas en su propia burbuja, le van a hacer caso solo porque ellos lo digan?
Jungkook ha sido claro muchas veces, ha dicho qué cosas no le gustan, ha pedido respeto. Pero estas personas solamente lo escuchan cuando sus palabras no chocan con la historia que ellas mismas se inventaron. El problema real está en esos shippers tóxicos que cruzan todos los límites, porque una cosa es disfrutar de las dinámicas, de las bromas o de las interacciones entre miembros, y otra muy distinta es convertir eso en una obsesión que te lleva a odiar a alguien, a acosar a otro o a exigirles que vivan según tus fantasías. Eso no es amor, no es apoyo, eso es egoísmo puro. Y siempre lo digo, si eres fan del Jikook, tienes que amarlos a los dos por igual, respetarlos como artistas y como personas. No puedes apoyar a uno y odiar al otro. No puedes culpar a Jimin de lo que le pasa a Jungkook, ni culpar a Jungkook de lo que le pasa a Jimin. Y encima hay algo que muchos no entienden. Ni Jimin ni Jungkook tienen la libertad absoluta de decir todo lo que piensan frente a una cámara. No funciona así la industria del entretenimiento, mucho menos en Corea. Ellos tienen contratos, reglas, límites impuestos por la empresa. No es tan simple como que un día decidan encender un live y soltar todo lo que tienen guardado. Porque sí, puede que tengan mucho poder como artistas, que sus nombres impongan respeto y que sean amados en todo el mundo. Pero al final siguen estando atados a un sistema que no les permite hablar de todo lo que quisieran. No es lo mismo cometer un descuido como quedarse dormido en un live que ponerse a hablar de un tema delicado que puede tener repercusiones enormes en la compañía, en el grupo o incluso en la sociedad. Y aún así, ahora resulta que también quieren culpar a Jimin, como si él tuviera en sus manos la capacidad de detener el odio que le tienen ciertos grupos. La verdad es que no importa lo que Jimin haga. Si habla, lo atacan. Si calla, lo atacan. Si sonríe con Jungkook, lo acusan. Si se distancia, lo acusan igual. Es un odio completamente injustificado que ya traspasó la línea de lo normal. Y lo peor es que es la segunda vez que pasa por algo así, y la empresa sigue sin dar la cara ni protegerlo como debería. Y claro, todos decimos que la compañía denuncie, que tome acciones legales, pero en la práctica parece que no se hace nada. Y mientras tanto, es Jimin el que tiene que cargar con esa presión y esa angustia. Lo mismo con Jungkook. Lo que él necesita no es que lo culpen, sino que lo apoyen. Porque cada vez que él pone un límite, se le cuestiona, se le exige más, se le culpa por cosas que no dependen de él. Y no es justo. Jungkook ya ha demostrado 1000 veces que ama a sus fans, que agradece su apoyo, que se entrega en cada presentación. Pero una cosa es ser un artista agradecido, y otra es tener que sacrificar tu privacidad, tu seguridad y hasta tu tranquilidad en nombre de un fanatismo malentendido. Entonces, ¿qué es lo que realmente deberíamos estar haciendo como fandom? Primero, dejar de culpar a Jimin y a Jungkook por cosas que están completamente fuera de sus manos. Segundo, entender que hablar públicamente de estos temas no va a detener el odio, sino todo lo contrario. Puede intensificarlo y ponerlos en una posición aún más difícil. Y tercero, exigir a la empresa que actúe, que los proteja como corresponde y que no deje que ellos mismos carguen con todo el peso de una situación que claramente no provocaron. Ni Jimin ni Jungkook tienen la culpa de nada. Son víctimas de un sistema de fans tóxicos que se creen con derecho a todo. Y lo más doloroso es que en vez de recibir el apoyo y la tranquilidad que merecen después de cumplir con su deber militar, han tenido que enfrentarse a amenazas, invasiones de privacidad y rumores dañinos. Pero aquí estamos nosotros, los fans que los amamos de verdad, para recordar que ellos no son un ship, no son personajes que tienen que cumplir con nuestras expectativas. Son personas, artistas brillantes, hombres jóvenes que merecen respeto, cariño y sobre todo paz. Sí, claro, amo al Jikook como pareja, por los momentos que comparten, por sus muestras que cariño y coqueteos, por lo que ambos me transmiten y me hacen creer con sus interacciones. Pero no puedo reducirlo solo a eso, ellos son más.
Y si no los amas como personas, entonces déjame decirte que estas igual de inestables que las taicucas, que solo lo ven como parte de su fantasía.